Sobre el tema de Colombia, que es lo que la prensa hoy tiene muchos análisis, ¿quién mejor que César Pérez Viva, gobernador por varios años en el Táchira y además también parlamentario del Táchira? ¿Cómo ves este proceso de paz? Julio César, todo proceso que busque la paz tiene que ser visto con simpatía por quienes amamos la fraternidad y el encuentro de los pueblos. El drama de Colombia durante tantos años no solamente ha impactado muy negativamente a esa nación, sino que nosotros los venezolanos, y sobre todo los venezolanos más próximos a la frontera, hemos sufrido muy de cerca las consecuencias de este enfrentamiento. De modo que yo soy de los venezolanos que hacen votos porque este acuerdo se concrete, se haga efectivo y realmente se convierta en un avance en construir una paz duradera para Colombia. Creo que todavía, por supuesto, queda mucho camino por andar, porque lamentablemente todavía hay grupos allí guerrilleros como el ELN y habrá que esperar cómo evoluciona la aplicación práctica de estos acuerdos que se han logrado en la vecina Colombia. De modo que allí yo le aplicaría un adagio muy común en los abogados: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Fue lo que decía el presidente Sánchez, el presidente Santos, ¿no? Es preferible una paz imperfecta que una guerra perfecta, ¿no? Claro, porque a la final se pueden ahorrar muchas vidas y se puede, digamos, cambiar inclusive la naturaleza del comportamiento de algunos actores. Claro. Para nosotros los venezolanos es muy importante el tema porque en estos años hemos sido duramente impactados por la presencia de estos grupos en territorio venezolano. En la medida en que en Colombia puedan incorporarse a la vida civil, a la vida productiva, serán menos conflictos para nuestro país. El temor de que algunos grupos guerrilleros vengan a Venezuela fuera del margen de los que llegaron al acuerdo de paz. Ya están aquí, Julio César. No es que vengan, es que aquí han estado durante todos estos años y aquí siguen estando grupos. Yo acabo de denunciar en los medios del Táchira, por ejemplo, la forma como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia está obligando, junto con autoridades del gobierno, a los campesinos de la parte de la montaña alta a hacer mantenimiento de carreteras a costa de la vida. O sea, están aquí todavía participando. Pero el ELN, aparentemente la FARC sí. No, el ELN, Sí. son los que están en esta tarea. Y yo espero que este proceso, repito, se amplíe para que en algún momento estos grupos que viven extorsionando, que viven maltratando a nuestros pobladores de frontera, puedan ser sometidos a la ley o puedan entrar en un proceso de reconversión e incorporación a una vida, digamos, de trabajo, una vida de paz, una vida civilizada. Y ustedes desde el Táchira, ¿cómo ven el tema de la frontera? El cierre y ahora la apertura aparentemente definitiva. El cierre de la frontera, Julio César, fue realmente uno de los hechos más negativos que ha podido producirse en los últimos años en las relaciones con Colombia y en el contexto de la política venezolana hacia la región suramericana, a la comunidad andina. Fue la concreción de una sistemática política de hostigamiento al comercio entre Venezuela y Colombia que llegó a estar en el orden de los 7.000 millones de dólares. Hoy en día, ese comercio que permitió el florecimiento de un comercio, de una industria, de una serie de servicios importantes en las regiones de frontera, cayó a cero. Y los problemas que anunciaron iban a corregirse con el cierre de frontera, ninguno se corrigió. Y por el contrario surgieron nuevos problemas que ahora están tratando de enmendar de una muy mala manera. Yo espero que realmente se produzca en el futuro una apertura real, una integración real entre Venezuela y Colombia, que por razones de vecindad histórica, por razones de proximidad geográfica, son los países que están llamados a construir un proceso de desarrollo socioeconómico que garantice paz y progreso para los habitantes de nuestro país y los de Colombia. Y la política de Nicolás Maduro y del actual gobernador del Táchira ha sido totalmente destructiva para nuestra frontera y ha sido generadora de mayor violencia, de mayor corrupción y de mayores daños a la economía nacional y obviamente a la paz y amistad entre Venezuela y Colombia. Esa corbata verde hoy que traes al programa significa esa pertenencia siempre al Partido Socialista Copey. Tú sabes que yo soy desde muy joven un militante de la democracia cristiana, Julio César, y siempre, más que nunca hoy, tenemos plena vigencia en las ideas y en el pensamiento, en los valores ¿Por qué no tenés un cristianos. diputado ni un parlamentario de la democracia cristiana? Bueno, lamentablemente hubo una circunstancia política que se presentó en el momento de las postulaciones en las directivas de nuestro partido acá que llevaron a excluir a nuestros candidatos de la plataforma electoral. Pero estoy seguro que en el momento que corresponda
la democracia cristiana venezolana volverá a estar presente en el Parlamento, como nosotros estuvimos durante muchos años, contribuyendo con nuestro pensamiento, con nuestra concepción humanista cristiana al desarrollo institucional y al bienestar y a la paz de Venezuela. Cuando hablas de esa concepción socialistiana, ¿sigue vigente entonces el personalismo comunitario tan querido por algunos teóricos? Yo soy muy partidario de una visión humanista cristiana modernizada, que entienda los tiempos en los que vivimos en el siglo XXI, que aporte en la dirección de una sociedad plural, democrática, constructora de una economía social y ecológica de mercado, que son los tiempos en los que vivimos. Digamos, la experiencia histórica es importante para valorar cómo la aplicación ideológica del concepto doctrinario humanista cristiano puede tener una vigencia clara en los tiempos de hoy. ¿Qué diferencia con el marxismo y qué diferencia con el capitalismo? No, pero yo creo que básicamente la percepción humanista, la percepción de promoción de la dignidad de la persona humana desde una perspectiva de una economía de mercado es la concepción que hoy nosotros podemos aportar en el pensamiento político y económico contemporáneo. Y obviamente una distancia muy grande frente a la visión marxista de la economía planificada, de la economía estatizada, de la economía controlada, con la que hemos vivido estos años y que nos ha traído esta situación de pobreza, de miseria, de colas, de desabastecimiento generado por el modelo de economía estatista, de inspiración cubana marxista que aplica el socialismo del siglo XXI. ¿Qué modelos en el mundo ha tenido éxito en esa visión humanista cristiana o personalista comunitaria, como lo llaman los teóricos, ¿no? Bueno, yo creo que el modelo alemán es una visión, una economía productiva, una economía solidaria. Fíjese usted cómo ahora en estos tiempos la democracia cristiana alemana impulsando ese crecimiento económico también con una visión de justicia y en la apertura a todo este fenómeno de las migraciones masivas que está produciendo en Europa, está siendo de alguna manera tocada en su base política porque la inclinación de la canciller Angela Merkel a abrirse en una expresión solidaria, de caridad también y de comprensión de estos fenómenos, le ha generado sectores más radicales en la política alemana que acaba de producir un resultado de alguna manera desestabilizador de esa dinámica histórica en Berlín y en otros estados confederados de Alemania. Entonces, ese modelo de economía y de democracia moderna, de economía de mercado con compromiso social y ecológico que los alemanes han logrado desarrollar y ese compromiso social de la opción preferencial por los pobres, a la cual nos llamó Juan Pablo II, son notas muy específicas y muy características que los humanistas cristianos, que los demócratas cristianos del mundo contemporáneo estamos obligados a impulsar y a promover. Y Venezuela es un espacio extraordinario para darle impulso a una visión moderna de la democracia cristiana, del humanismo cristiano que tanto se requiere en estos años, sobre todo en los cuales hemos apreciado el total fracaso de los modelos estatistas una vez más en América Latina con el experimento del chavismo en Venezuela, pero también la necesidad que tiene la sociedad venezolana de encontrar una guía clara respecto al modelo de sociedad que queremos construir, porque no se trata solamente de decir cambiemos a Maduro, hagamos el revocatorio, salgamos de esta dictadura en la que vivimos inmersos, sino que el país pueda contar con un modelo y con un proyecto histórico capaz de abrirle esperanza y de abrirle futuro al pueblo venezolano. Bueno, muchísimas gracias al doctor César Pérez Vivas, como decimos, fue parlamentario social cristiano, gobernador social cristiano, y es interesante en Brújula Internacional volver a las ideologías. Trataremos de conversar con marxistas, con liberales, porque lo ideológico es fundamental para la vida política y Venezuela y la diplomacia también necesitan orientación. De hecho, hubo un planteamiento en los gobiernos de Caldera, Luis Herrera, de la democracia cristiana, la diplomacia distinta a la socialdemocracia y por supuesto distinta a la del chavismo, ¿no? Claro, la búsqueda de la justicia social internacional fue un planteamiento en la política internacional democracia importante en América Latina, la contribución que Venezuela impulsó en el desarrollo democrático de América Central, en la recuperación de la democracia en América del Sur, son aportes fundamentales de esta visión de una América Latina, de una Hispanoamérica mucho más comprometida con los valores de la democracia y con los valores del humanismo. Y precisamente el saldo que hoy tiene nuestro continente en democratización mucho tiene que ver con la presencia de los demócratas cristianos venezolanos en el continente latinoamericano. Sigue vigente ese mensaje entonces de gente como Caldera o Frei
o Vinicio Cerezo en Centroamérica en esa integración latinoamericana? O Arístides Calvani, Fundamentalmente. que fue uno de los grandes impulsores de una diplomacia humanista, de una promoción de la democracia, de una exaltación de esa perspectiva cristiana de la vida que ha hecho y que necesita tanto un continente como el nuestro, un continente que fue ilusionado en un momento por la idea marxista, por la idea del guerrillero bueno, utópico, y todo este tipo de cosas que aquí han vuelto a ponerse de moda en Venezuela con este discurso neocomunista, neomarxista que ha impulsado la cúpula bolivariana o la cúpula roja que gobierna la nación. Pero para poder tener una diplomacia hay que tener el gobierno, hay que estar en el poder, hay que estar en el juego político. ¿Qué van a hacer ustedes para volver al Parlamento en un minuto? Porque ya cerramos. Vamos a recuperar la democracia cristiana y va a volver a ser una fuerza democrática importante para Venezuela. Muchísimas gracias de nuevo, César Pérez Viva. Nosotros mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes y hasta mañana. El grupo editorial Exclusiva presentaron